Bueno, se ha escrito mucho sobre la historia del tango, los compositores, los intérpretes y además los directores de orquesta. Es verdad. Pero poco sobre los músicos, ¿no? Que con sus instrumentos y sus conocimientos hicieron posible, acompañándolos, estas interpretaciones. Es verdad, es verdad. Sí. Tenemos el honor de contar con un músico que es un excelente profesional y una larga trayectoria y que nos va a transmitir sus experiencias artísticas. Con nosotros, Eduardo Luc. Gracias, muchas gracias, Néstor. Yo te agradezco la inquietud tuya de poder reconocernos de alguna manera a los eternos incógnitos, ¿no? O ausentes. Los músicos siempre estamos detrás de nuestro instrumento, y obviamente no se podría hablar de muchos músicos que se ha hablado, sí, por supuesto, ¿no? Muchos músicos destacados, pero siempre figuran obviamente los directores y las primeras figuras, pero nosotros siempre estamos ahí, y por eso yo te agradezco tu gentileza de querer destacar un poquito la historia de cada uno de los que hemos hecho algo por el tango. Che, Eduardo, ¿nos podrías contar, digamos, cómo fue cómo se despertó en vos esta pasión por la música? Bueno, Ernesto, mira, yo me inicié en la música, en una familia de músicos. Mi abuelo era músico, director de orquesta, multiinstrumentista, mi padre bandoneonista, mi hermano contrabajista, o sea que por decantamiento me gustó siempre la música, sobre todo el tango, que es lo que escuché toda mi vida. Y ya venido a Mar del Plata de muy pequeño, mi padre me mandó a estudiar el piano, que fue mi primer instrumento. Estudié por el término de un año más o menos. Después, por razones que hoy analizaría, mi papá no quiso mandarme más a estudiar el piano, pero en casa siempre hubo muchos instrumentos, y entre ellos el contrabajo de mi hermano estaba siempre en un rincón de la casa, y yo me acerqué al contrabajo y me enamoré para toda la vida de ese instrumento. Comencé, las primeras clases me las dio mi hermano, obviamente, y después con el tiempo, cuando me tomé muy en serio el tema de la música, tuve como maestro al maestro Alfredo Lamédica, un concertino del Teatro Colón de Buenos Aires, con quien estudié por el término de 3 años, y después me lancé al tango, y en diferentes oportunidades tuve también la posibilidad de estudiar con otros grandes maestros del Teatro General San Martín de la ciudad de Buenos Aires. Así fue mi experiencia con la música, y como en esos tiempos míos se aprendía mucho escuchando y tocando. Aprendíamos a tocar tocando. Eduardo, contame cuáles fueron tus primeras actuaciones, tus primeras presentaciones en público. Bien. Bueno, mira, Ernesto, yo en el año 72 hago mis primeras armas en público, digamos, haciéndole cambios a mi hermano. Mi hermano me empezó a meter en la música, y yo iba a reemplazarlo a él con diferentes conjuntos de la ciudad de Mar del Plata. Y recuerdo mucho después de en esas actuaciones iba obviamente con mi hermano, mi padre, pero después llegó una época en que vinieron a buscarme directores de orquestas de acá de la ciudad, y yo recuerdo que como yo era menor, le pedían permiso a mi mamá para que yo fuera a hacer los bailes de carnaval, que se pagaban muy bien los bailes de carnaval, eran tarifa doble. Y allí toqué con la orquesta de Enrique Porfiri, de Alberto Núñez, de Juancito Disti, en fin, de Eduardo Valentini. Creo que pasé por todas las orquestas de esta ciudad, que obviamente, como yo era el más pequeño de los Luc, y mi viejo y mi hermano estaban insertados ya en la sociedad musical, digamos, de esta ciudad,
me trataron entre algodones. Afortunadamente tuve esa suerte. Después, en el año 75, recuerdo, hice mi primera actuación con un cantante famoso, digamos. La temporada del 75 la compartí con Néstor Fabián, que me recibió también con una ternura especial, ¿no? Un tipazo, Néstor Fabián. Con él hice mi primera actuación con famosos, digamos. Después recuerdo que esa misma temporada, después de hacerlo en un café concert que había acá en la calle de San Martín, cuando San Martín no era peatonal. Y de ahí pasamos en el mes de marzo a cubrir un lugar en un local que había puesto Estela Raval y los 5 Latinos, que se llamaba Mi País. Era un lugar muy especial, con toda la técnica de esos tiempos. Ahí comenzaba Víctor Heredia a hacer figura, estaban las Voces Blancas, era un elenco extraordinario. Y yo fui parte modestamente de ese espectáculo. Bueno, después de ahí, del 75 al 78, puedo decir que trabajé mucho en Mar del Plata, con todas las figuras, con todos los nombres grandes del tango. Puedo hablar de Alberto Podestá, de Oscar Ferrari, de Roberto Goyeneche, del Rolo Lezica. Es innumerable la cantidad. Pude acompañar a todos los cantores más famosos, Alberto Marino, de la historia del tango, y obviamente todo eso me nutrió de muchísima experiencia, En el año 78 me voy a Brasil a trabajar, fui por unos meses, me quedé un año, hicimos giras con el reconocido Roberto Llanés. Obviamente él era la cabeza del espectáculo, pero yo iba con un grupo, con un par de músicos uruguayos, y acompañamos a un cantor de tangos. Era un elenco grande que recorrimos el norte de Brasil, llegamos casi hasta a Belém do Pará, que es la entrada al Mato Grosso. Vivimos experiencias maravillosas. Y volvimos para comienzos de la temporada del 79. Ahí puedo colocarme bajo la batuta del maestro Armando Lacava, un reconocido pianista, que fue director de la orquesta de Charlo, o sea, una figura notoria. Y mi padre, que tocaba el bandoneón. En esa temporada acompañábamos a Guillermito Fernández, que es de mi misma generación, o sea, éramos dos jóvenes sobre el escenario. En ese elenco estaba el Cuchi Leguizamón, el Ballet de Salta. Era una de las primeras carpas inflables que se conocieron en la Argentina, donde se podían meter mucha capacidad de gente y elencos. Estaba frente a la costa. Hoy ahí funciona el Museo del Mar, donde eso se llamaba la carpa de Hotel Gamar. En marzo del 79, cuando termina la temporada, decido irme a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, Buenos Aires era para mí todo un desafío. Y en Buenos Aires, la primera persona que me convocó para trabajar fue el maestro Quique Lanó, uno de los mejores chelistas que ha dado el tango. Él actuó con Osvaldo Pugliese, fue chelista de Aníbal Troilo, y él me convoca para formar un conjunto poético musical, donde los integrantes era Quique Lanó, obviamente, que era el director. El violinista era Aquiles Aguilar, segundo violinista de la orquesta de Franchini. Yo fui como contrabajista, y el que relataba los poemas era nada menos que Luis Medina Castro. Hicimos con él unos espectáculos en Canal 11 de Buenos Aires, en la Avenida San Juan, cuando estaba el del Leoncito, creo que si no me equivoco. Y muchas actuaciones en unos lugares que se llamaban los Patios de San Telmo. Después de él tuve la posibilidad de ser reemplazo del maestro Horacio Cabarcos, que en ese momento era contrabajista de la orquesta de Leopoldo Federico, pero como él pertenecía a la Orquesta Nacional del Teatro Colón, había noches que se le complicaban los horarios, y en esas noches
yo tuve el privilegio de reemplazarlo. Entonces tuve la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en la Casa Michelangelo con Leopoldo Federico y Orlando Trípodi en una formación de trío, y después me convocaron con el mismo Leopoldo Federico, pero ya con orquesta, donde el pianista ya era José Colangelo y el bandoneón y el violinista era Hugo Baralis, una orquesta grande. Me di algunos gustos maravillosos, posibilidades. Después podría haber hecho mucho más, pero circunstancias de la vida no me lo permitieron. Eran épocas de bolsillos flacos y había que rebuscárselas por todas partes, entonces eso a veces te impide. Pero asimismo, en esos tiempos, el contrabajista del Sexteto Tango, que era Alcides Rossi, me consigue una beca en el Teatro General San Martín para estudiar con el maestro Planas, que era un gran maestro que también pertenecía a la fila de contrabajos del Teatro Colón de Buenos Aires. Tuve aportes maravillosos, y bueno, después pude, siempre haciendo reemplazos, digamos, pude tocar con la orquesta del maestro José Basso, con Eduardo Corti. Tuve experiencias maravillosas en Buenos Aires. En el año 82 me surge una gira para ir a Colombia durante 4 meses. Nos fuimos a fines del 81. Era una gira donde yo integraba el cuarteto Los Caballeros del Tango. El director, creador de ese conjunto, era el maestro Raúl Garcés, que en los años 55 había tenido una intervención muy grande en el país hermano de Colombia, y tuvo un éxito rotundo con un tema que se llamaba Lejos de ti y que era de un autor colombiano. Entonces yo fui, obviamente la gente del año 55 ya no estaba, pero yo fui parte de esa formación. Hicimos una gira por Colombia que encabezaba Los Caballeros del Tango, Jorge Valdés, Eduardo Adrián, que había sido cantante de Canaro, un joven Jorge Guillermo, que aún hoy vive en Colombia, y una pareja de baile argentina. En la formación del conjunto estaba en el bandoneón mi padre, y estaba en el piano Carlos Parodi, y obviamente el violinista y director era el maestro Raúl Garcés. Ahí eran tiempos de Pablo Escobar, años difíciles, pero tuvimos actuaciones muy exitosas durante 4 meses. Nos fuimos a fines del año 81 y regresamos en febrero del 82 de esa gira. Y ahí tengo la posibilidad de conocer por primera vez aquí en Mar del Plata al maestro Omar Valente, que después se convertiría en un amigo, con quien aprendí mucho. Fue la primera vez que toqué con el maestro Omar Valente en un local que pertenecía a Ricardo Guzmán, un gran cantante de tangos que algunos recordarán. Después en el año, bueno, y me instalo aquí en Mar del Plata nuevamente, regreso de Buenos Aires porque nacía mi segunda hija, y en esos años conozco, en el año 85 me convocan para ser parte del elenco de los shows que se hacían en la bancaria, que promovía el sindicato de la bancaria en el Hotel Chateau Frontenac, un hotel que ya hoy no existe, donde los elencos eran gigantescos, eran elencos con múltiples artistas. Ahí acompañamos a Roberto Goyeneche, a Nelly Vázquez, venían cantantes folclóricos, Fat Fernández con su quinteto, y yo ahí tuve la posibilidad, la vida me dio la posibilidad de ser dirigido por el maestro Roberto Pancera, un hombre con quien yo aprendí muchísimo. Era un sabio en todo, en la música, en la vida, y una persona muy poco reconocida porque él tenía un perfil muy bajo,
pero era uno de los más grandes músicos que yo he conocido en mi carrera musical. Con él hicimos, no sé, 10 temporadas en la bancaria, llegaban los veranos y siempre nos juntábamos con diferentes elencos, pero los músicos, los grupos, ahí pude tocar también con Ubaldo de Lío, que era muy amigo de Pansera y formaba parte con el maestro Celso Amato en el bandoneón, con Pucho Richo, que era baterista de la orquesta de Mariano Mores, hasta el final del maestro Mores, y compartimos, no sé, experiencias maravillosas con artistas internacionales, como Alberto Mancini, no sé, Jorge Sobral, hemos hecho mucho juntos. Eso hasta el año 84. En el año 84 me convoca el maestro Omar Valente, con que yo decía que había conocido en el 82, para ser parte de un elenco en un lugar que se llamaba Cafetín de Buenos Aires, que anteriormente había sido Bacán, que había sido de Enrique Dumas y Colomba, y ahí formamos un elenco, un cuarteto musical que acompañábamos a Ricardo Chiqui Pereira, que estaba en su apogeo total, el querido recitador, que no me sale ahora el nombre de tangos, ya me voy a acordar, y ahí comienzo yo una relación con el maestro Valente. Nos vamos a Chile cuando termina la temporada, nos vamos a Chile en una gira a las playas de Iquique, de gira con Ricardo Chiqui Pereiras, y yo quedé muy relacionado y he trabajado muchos años con Chiqui. Hemos hecho varias giras a Chile juntos. Hemos tocado en Viña del Mar, bueno, hasta que en el año 91 todo eso transcurrió siempre muy poblado de música y trabajo. Eran épocas muy lindas para el tango. En el año 90 el maestro Valente me llama así inesperadamente y me dice: Lu, ¿te querés venir a Japón, que nos vamos de gira? Y te imaginas mi alegría, ¿no? Bueno, nos fuimos en el año 91 con el maestro Valente a Japón. Él ya había hecho muchos viajes con la orquesta de Franchini Pontier. Como él era un músico que tocaba el piano, el bandoneón, el contrabajo, un músico completo. Él fue mi gran amigo y me regaló su amistad, digamos. Con él hicimos 4 viajes a Japón. El último fue en el año 95, donde se cumplían 50 años de la bomba atómica, y fuimos a tocar a Hiroshima. Y nos recibieron los japoneses con la cordialidad que siempre los ha caracterizado. En el año 96 fallece mi padre. Yo tenía que ir en una nueva gira con el maestro Valente, pero mi madre quedaba sola, entonces le dije que me perdonara, que no podía viajar por esa situación. Él lo comprendió perfectamente, y entonces en ese tuve un intervalo, obviamente por la pérdida de mi viejo, que siempre fue mi mejor amigo, hasta que en el 97 el maestro Dávila me convoca para ser parte de la Orquesta Municipal de Tangos de la ciudad de Mar del Plata. Con esa orquesta estuvimos 25 años, hasta que me jubilé hace un par de años, y hemos podido viajar a Europa con esa orquesta, y es y seguirá siendo orgullo de nuestra ciudad, creada por un intendente muy ligado a lo cultural y a lo artístico. Y acá estamos. Después, entre medio de toda mi carrera musical con el contrabajo, siempre me había quedado la asignatura pendiente del piano, y entonces yo siempre tocaba el piano en casa. Tengo la suerte de tener a Soraya, que es mi esposa desde hace muchos años, que es cantante de tangos. Y entonces compartíamos nuestras mejores horas con el tango entre piano y voz.
Y bueno, cuando me jubilé de la Orquesta Municipal de Tango en el año 22, pude dedicarme un poquito más al piano, y hoy por hoy es mi instrumento, que lo puedo tocar en cualquier momento, porque el bajo es un instrumento que requiere la necesidad de tener otros instrumentos. Es muy difícil tocar el bajo solo. En cambio, con el piano hacemos una linda dupla con Soraya, y despuntamos el vicio con la música más linda del mundo, que es el tango. Eduardo, ¿podríamos pedirte que nos muestres algo de tu beta artística en algún momento, en alguno de los instrumentos? Pero cómo no, cómo no. Dale nomás. Eduardo, te agradecemos tu participación, ¿no es cierto?, que nos hayas podido expresar todas tus experiencias, ¿no? Y quería felicitarte por esta dedicación tuya, ¿no?, y toda esta pasión por la música, ¿no? Bueno, el agradecido soy yo, porque vos te intereses en difundir sobre la vida de los músicos de tango. Te lo agradezco mucho, Ernesto. Un placer, querido. Un gustazo.